Sean bienvenidos amigos a nuestro video de Aprende Náhuatl con Michael. Así es que vamos a seguir, vamos a empezar con una frase que dice aquí: Ashto, me equivoqué aquí. Ashto y Conewan. Ashto y Conewan. Significa aquí, amigos, significa Ashto, significa primero o antes. Es como cuando tú dices primero, cuando dicen quién va en la fila primero, o quién va en la fila antes, es lo mismo. Ashto y Conewan, como ya vimos en un video anterior, Conewan significa niño o bebé o hijo. En este contexto significa hijo. Pero como está Conewan, esta terminación está en plural, y como lleva esta ahí, significa su, tercera persona de pertenencia, mi, su, y mi, tú y su, entonces significaría y, su hijo. Ashto y Conewan, sus primeros hijos. ¿Sus primeros hijos de quién? De aquí va el nombre. Como es en México, es María, ¿verdad? María. Perdonen amigos, por ahí anda mi gatito que está castigado. Déjenme ver qué tiene. Es la gatita que se metió hasta la cocina, amigos. Entonces seguimos. Ashto y Conewan María, sus primeros hijos de María, Omotocayotique, Omotocayotique. Uy, está bien larguísima esta palabra. Omotocayotique. Igual, seguimos con O, verbo, letra que evoca al pasado o está en tiempo pasado. Y Omotocayotique viene de la palabra de tocayotl, tocayotl. Y aquí que es plural, pluralizarlo. El O es pasado. Entonces les pusieron por nombre, los nombraron o los pusieron nombres. Cuidado amigos, es que aquí anda la gata en el mueble y anda brinca y brinque. No se acomoda amigos. Entonces dice aquí, Ashto y Conewan María Omotocayotique. Los primeros hijos de María se llamaron o les pusieron por nombre. Pues aquí podemos poner lo que sea, ¿verdad? Juan, porque es de la región, Juan Felipe. Fueron los dos varoncitos. Entonces ahí está completa la frase. Ashto y Conewan María Omotocayotique Juan Felipe. Esto te lo vas a encontrar muchas veces. ¿Por qué? Porque es algo que se utiliza mucho para cuando hablas con una familia o explicas algo de una familia. Ashto y Conewan María Omotocayotique Juan Felipe. Entonces amigos, espero que les haya gustado y disculpen las molestias con mi gatito que interrumpí el video. Bien, pues eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Adiós.